que nos permiten medirnos. La comparación nos permite medirnos, es un punto de referencia. También la comparación a veces no nos gusta, a nadie le gusta que lo comparen, ¿cierto? Esa es una realidad. Sin embargo, porque somos personas únicas y somos personas irrepetibles, cada uno de nosotros. Sin embargo, el comportamiento humano, nuestro comportamiento nos obliga a hacer estas asociaciones para demostrar las malas conductas o las malas prácticas. Malas conductas o malas prácticas. Por ejemplo, mira, oh perezoso, la hormiga. Uy, tremendo, ¿cierto? Entonces ahí el Señor establece el tren de trabajo, el instinto de ese pequeño insecto llamado hormiga en su afán de trabajar durante el verano para guardar la comida para el invierno, y advierte al perezoso que mire esa conducta y pueda él imitarla. También las comparaciones nos llevan de lo desconocido, o sea, de lo conocido a lo desconocido. Y las comparaciones también, de alguna manera, son reflejo de la sabiduría y de los dichos populares. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero a veces en el campo, ¿cierto?, hay muchos refranes y frases que reflejan la sabiduría popular. Entonces aquí el rey Salomón y otros hacen esta compilación de la sabiduría popular porque de alguna manera necesitaban la validación por Dios como parte de su palabra, y a su vez nosotros, qué bueno que la recibimos a esta altura de la vida, ¿cierto? Después de varios siglos, estos proverbios se han mantenido vigentes. También las comparaciones son asociaciones, a veces exageradas, para que quede clara la enseñanza. Siempre hay un toque dentro de esta figura literaria, una exageración para resaltar lo que se quiere enseñar. En este contexto de comparaciones encontramos abundantes consejos que nos pueden aliviar la vida de muchos males. Y yo espero que usted pueda recibirlos y recibirlos con un corazón abierto y dispuesto. Estos dichos expresan la sabiduría de Dios, la cual fue compilada por Salomón y otros para la edificación de nuestras propias vidas. Tengo aunque no vengo preparado. Para que usted lo pueda tal vez apuntar. En este capítulo encuentro a lo menos 14 consejos prácticos que nos aportarán al crecimiento personal para hacernos mejores personas. Siempre la palabra de Dios tiene como objetivo hacernos mejores personas. Siempre Dios quiere educarnos. Dios quiere que seamos personas ilustres, que seamos personas educadas, que seamos personas instruidas. Y encontré a lo menos 14 consejos prácticos que nos aportarán al crecimiento espiritual para hacernos mejores personas y mejores cristianos. Estas están expresadas en advertencias negativas. En advertencias negativas para un aprendizaje positivo. Amén. ¿Estamos listos entonces? Después de esta introducción, vamos a ir al primer consejo. No honres a quien no lo merece. Dice versículo 1, como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. ¿Qué significa esto? Los malvados o los necios a veces son puestos en sitiales de poder y autoridad. Yo no sé si usted ha visto esto. ¿No? Sí. Con bastante frecuencia, ¿cierto? Personas que no quieren nada con Dios, niegan la existencia de Dios, y personas que se creen muy inteligentes, muy preparados, y muchas veces creemos en sus promesas y están ellos empoderados de esos sitiales de autoridad. Sin embargo, la palabra nos advierte
que estos están allí en puestos de privilegio, pero esto puede a su vez traer gran inconveniencia, como por ejemplo de que hay una nevazón en el verano. La nieve es muy buena, ¿cierto?, para el invierno. El tiempo del invierno es el adecuado para recibir la nieve. La nieve, ¿cierto?, se deposita en los cerros, en las montañas, y Dios ahí la guarda, la acumula, para que paulatinamente, progresivamente, vaya fundiéndose y se transforme en los esteros, en los arroyos, en los ríos, en las napas subterráneas, para irrigar toda la tierra. De esa manera, pero una nevazón en el verano es un desastre. ¿Quién quisiera tener una nevazón en el verano? ¿Quién está preparado para recibir la nevazón en el verano? Así también la lluvia, dicen, tiempos de la siega. Una lluvia, por ejemplo, a veces la gente le llama la lluvia mata pajaritos. ¿Por qué? Porque es inoportuna. Ya pasó el tiempo de la lluvia y comienzan, ¿cierto?, los nidos, y donde comienzan las pequeñas crías y a crecer. Todavía no tienen plumaje. Cuando llega este aguacero, se transforma en muerte para esas pequeñas criaturas. Así también es inoportuna la lluvia en los tiempos de la siega, porque impide que los trabajadores puedan hacer su labor, y muchas veces las lluvias estas inoportunas pudren las cosechas. Por ejemplo, los viñateros, una lluvia inoportuna le puede pudrir su cosecha, echar a perder el fruto. Así también nosotros debemos ser cuidadosos en seleccionar a quienes nos dirigen. Tengamos siempre ese cuidado, escoger personas que estén en armonía o en relación directa con los principios cristianos. Entonces, ese es el consejo número 1. El número 2, no te asustes cuando te maldigan. ¡Wow! Mire, qué interesante, hermanos. Aquí hay una diversidad de temas, pero este lo encontré tan pertinente. Dice, como el gorrión en su vagar y el cabestro, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Qué quiere decir esto? El que es maldecido sin causa no recibirá más daño que el de un gorrión o de una golondrina revoloteando a su alrededor. ¿Es un peligro eso? Mire, y viene la palabra, cita, por ejemplo, el caso de David, cuando se enfrenta a Goliat. Goliat lo miró en menos, lo miró en poco, lo despreció y lo maldijo. Pero esa maldición en David no hizo ningún efecto. Hermanos, a veces hay personas que reciben maldiciones y se asustan, como que quedan espirituados, como que quedan así sensibles y andan viendo dónde va a saltar el demonio, de dónde me va a atacar el enemigo. ¿Por qué? Porque alguien soltó palabras de maldición sobre él. Hay otro ejemplo sobre David que está en 2 de Samuel 16, versículos 5 al 7. Ahí hay un caso donde un hombre llamado Simei ve pasar a David y toma piedras y comienza a apedrearlo y a maldecirlo y a profetizarle y a augurarle un montón de cosas. Sin embargo, ninguna de esas cosas tuvo efecto en David. De esa misma manera, hermanos, nosotros, si usted está en el Señor, si usted está en Cristo, usted está habitando al abrigo del Altísimo. El enemigo no le puede tocar. El enemigo no puede afectarle, no puede dañarle, no puede enfermarle, no puede arruinarle, no puede destruir su familia. Usted está en Cristo. Así como el caso de Job, que lo estudiamos. Job estaba cercado por el Señor.
Satanás quiso tocarlo, quiso arruinarlo, quiso enfermarlo, quiso hacerle problemas. Sin embargo, Satanás tiene un diálogo con Dios y le dice: mira a este hombre, tú le tienes un vallado a su alrededor. Y de esa misma manera, hermanos, cuando usted está en Cristo, la sangre de Cristo le cubre. Hay gente que es hábil con la lengua para insultar, para denostar, incluso para imprecar, es decir, para invocar el nombre de Dios en una maldición que diga sobre usted. Pero si usted está en Cristo, el enemigo no puede. Esas maldiciones no tienen efecto. Aunque sea la bruja, tanto la famosa o el famoso chamán, lo que sea, nadie puede maldecir a quien Dios tiene bendecido. Nadie puede maldecir, ni arruinar, ni enfermar, ni matar a quien Dios tiene en el hueco de su mano. Qué importante, hermanos, es esto. Así entonces entendemos mejor el proverbio. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Si usted está en el Señor, no se preocupe. Consejo número 3. No esperes peras del ulmo. ¿Ha escuchado ese dicho? Este es como sacar peras del ulmo. O esperar que ese árbol que no da fruto, dé fruto. El ulmo me parece que es muy conocido por las flores, por la fragancia. Y hay lugares donde los ulmos, ¿cierto?, tienen tanta abundancia de flor que las abejas captan este polen y la miel de ulmo se vende como una miel muy especial, porque tiene esta fragancia, esta condición ventajosa. Pero nadie puede esperar que ese ulmo dé peras. Así también, esta palabra que dice en el versículo 3, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Si esperamos del caballo algún beneficio, debemos domesticarlo a base del látigo, ¿cierto? ¿Ha visto los que amansan caballos? Los que domestican. Hermano, es un proceso lento, pero poco a poco el caballo va doblegándose y va aceptando la cincha primero, y después una manta, y después una montura, y poco a poco ese animal va doblegándose a la autoridad del jinete, y llega un punto en que ya definitivamente la primera monta es difícil. Pero ya ese hombre doblegó el espíritu de ese animal para obtener un resultado. El caballo es muy usado en la batalla, el caballo es muy usado en la agricultura, en el transporte, por lo tanto, también en los deportes. Pero todo eso funciona siempre y cuando haya sido domesticado. También el cabestro dice acerca del burro: si necesitamos llevar la carga de la fuerza de un burro, debemos usar el cabestro, de tal manera que él pueda ser sujetado, que él pueda ser enfocado en el camino que necesita tomar. Y de la misma manera, los consejos y las reprensiones son inútiles para los necios. Es decir, no sacamos nada con gastar tanta palabra, tanto argumento, tanta exhortación, cuando dice que la vara para la espalda del necio. Tiene que haber un trato directo de Dios. Dios puede tratar con esa persona. Así como Dios pudo abrir la boca de una asna, ¿cierto?, cuando llevaba al profeta Balaam. Así también Dios puede tratar con nuestra necedad. Seguimos. El cuarto consejo, versículos 4 y 5, no respondas con necedades. Dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Como hijo de Dios,
al responder, no debemos caer nunca, hermanos, en la trampa de rebajar nuestra calidad de hijos de Dios. Nunca debemos caer en la trampa de usar la misma grosería que usó esa persona o de usar el mismo tono de voz que usó esa persona. Usted mantenga siempre su dignidad de hijo de Dios, en todo momento y en toda circunstancia. ¿Me está entendiendo? Nuestras palabras debemos cuidarlas y debemos siempre pensar antes de responder de acuerdo a nuestra calidad de cristianos. Dios ha prometido poner palabras en nuestros labios cuando de nosotros se demande respuestas. Por eso que dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. No te rebajes a su condición de necio, para que no lo seas tú también. Y también dice: responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Seguimos. Otro consejo: no delegues sin evaluar. Versículos 6 al 9. Dice: como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Y como quien liga la piedra en la honda, así el que da honra al necio. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. ¿Qué significa esto? ¿Quién hace uso de una persona inadecuada? Por eso digo yo, no delegues funciones o comisiones en personas inadecuadas o no aptas. El uso de una persona inadecuada es como si te cortaras los pies, porque la comisión quedará estéril o con malos resultados. Es tan importante saber con quién uno se relaciona, con quién trabaja, de tal manera que pueda uno tener la seguridad, la garantía de que esa persona habrá interpretado bien lo que usted espera de ella, que usted le habrá comunicado y esa persona lo habrá asimilado correctamente para que de esa manera el resultado sea óptimo. Hermanos, yo me he dado cuenta de que hay muchos cristianos que hoy día están en posiciones de autoridad, jefaturas, jefe de niveles medios o hasta nivel de gerentes o a veces emprendedores, pequeños empresarios. Los hijos de Dios están muchas veces en esta posición y vea usted qué importante es. Hace pocos días encontré a una persona que tenía un problema porque el jefe le dio una orden y él interpretó correctamente la orden, pero después el jefe cambia de opinión y le ordena que esa orden sea revertida. Entonces él se sentía muy mal y me decía: ¿qué le digo al jefe? Yo le dije: mire, haz lo siguiente. Si tú le entendiste bien, no importa, sé humilde, ofrécele una disculpa. Pero dile: jefe, por favor, todo lo que usted me ordene de aquí en adelante, dígamelo por escrito. ¡Wow! Cambió. Estamos, hermanos, en esto. Las relaciones, las comunicaciones, las órdenes, todo lo que tiene que ver con lo que se espera dentro del mundo laboral. Qué importante es saber resguardarnos adecuadamente, porque no siempre discernimos las intenciones de las personas que están sobre nosotros o de las personas que están también dentro de los colaboradores o nuestros pares dentro del trabajo. Por eso, de esta manera nosotros superaremos los malos resultados o los malos entendidos que se inhabilitan por esta expresión del que se corta los pies o las piernas del cojo, que son inútiles.
quedan las tareas sin avanzar. Después hace otra asociación, el escritor dice como quien liga la piedra en la honda, así es el que da honra al necio. Es decir, como una piedra en una honda, son de peligrosas las comisiones en los necios, porque usted no sabe el daño que pueden causar. Y luego dice como espinas hincadas en la mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Aquí habla de las espinas que no provocan dolor alguno, porque usted sabe que la borrachera insensibiliza la piel. Una persona bajo el efecto del alcohol no siente los golpes, no se da cuenta del daño, no tiene dolor en el momento que está bajo el efecto de eso. Así también son las espinas incrustadas en la piel en un borracho, no se da cuenta. Sin embargo, el efecto dañino, irresponsable que puede traer. Por eso que el consejo es: no delegues sin evaluar, sin saber a quién vas a comisionar para tal o cual tarea o función. Amén. Hermano, yo me sorprendo de la palabra en la diversidad de temas que nos bendice y nos enseña, nos educa, nos instruye. Vamos al versículo 10. Dice: no trabajes sin seleccionar con quién. No trabajes sin saber con quién vas a trabajar. Dice el versículo: como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Para lograr resultados en un equipo de trabajo, se debe conocer la experiencia, la preparación que el trabajador tiene, cuál es la capacitación que él tiene. Y tiene que transmitirle adecuadamente qué se espera de esa persona. Así dice, como arquero que a todos hiere. Es decir, una persona que no ha sido bien seleccionada y bien instruida es peligrosa porque puede apuntar a cualquier parte. Darle a conocer también la visión y, ¿por qué no decirlo también, los valores que manejamos como institución? O los valores personales que yo tengo. Si yo voy a trabajar con usted, estos son mis valores. Dar oportunidades progresivas, poco a poco ir conociendo cómo se comporta esa persona, para que así se genere la confianza de que el trabajador puede ser idóneo para tal función. Hermanos, si estos principios se aplicaran hoy día, así tan literales como están en la palabra, en el mundo empresarial, en el mundo de la administración, en el mundo de los negocios, en el mundo de la educación, en todo ámbito, qué diferente sería nuestra sociedad. Otro consejo: no tropieces otra vez con la misma piedra. Hay un hermano muy espiritual, de apellido Iglesias, ¿cierto?, que tiene un corito donde él mismo se canta. Debería darle vergüenza, pero él se canta de que tropezó de nuevo con la misma piedra. ¿Qué significa esto? Versículo 11 dice: como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Sabe usted que hay animales que tienen una memoria excelente? Los elefantes, por ejemplo. Y hay chistes sobre eso. No le voy a contar ni un chiste porque estamos en la casa del... Pero es increíble cómo los animalitos aprenden de las malas experiencias y las evitan. Sin embargo, los seres humanos a veces no somos tan racionales, sino que a veces actuamos más impulsivamente. Nuestra voluntad está más conectada con nuestro estado emocional que con nuestro razonamiento. ¿Y qué significa esto? Cuando el arrepentimiento
no es verdadero, ahora hablamos de una relación con Dios. Cuando el arrepentimiento no es verdadero, ocurre con frecuencia el repetir los mismos errores. En 2 de Pedro 2, 18 al 22, y que me sorprendió, hermano, que se resaltara de que el apóstol San Pedro leía los proverbios, los conocía. Y en 2 de Pedro 2, 22, 18 al 22, dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne. Mire, aquí está hablando del doblegarnos, de ser seducidos por nuestros propios apetitos y de soluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y esa es la condición. Por lo tanto, no tropieces otra vez con la misma piedra. ¿Qué significa esto? Si tu arrepentimiento es verdadero, como dice la palabra, vete y no peques más, no sea que te sobrevenga alguna cosa peor. Son advertencias del Señor. Hermanos, a veces el enemigo es tan astuto para desanimarnos, para sacarnos del camino, sacarnos de la comunión con Dios. Usan muchos argumentos, se decepcionan de la familia, se decepcionan del pastor, se decepcionan de la iglesia, se decepcionan de los hermanos y poco a poco comienzan a alejarse de Dios con la falsa promesa de que ellos pueden orar en cualquier parte y que pueden sentir la presencia de Dios aún en el metro. Entonces, pero no se dan cuenta de que están en un proceso donde el alejamiento de Dios les llevará a volver a un estado espiritual peor que el que tenían cuando una vez conocieron a Dios. Amén. Seguimos. Otro consejo. No te sobreestimes. Versículo 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Ay. Nos separa una gran cordillera, ¿cierto? De un pueblo hermano que tiene, y lo ha reconocido, pero es así. Sin embargo, los chilenos, que antes eran tan humildes, hoy día ya no nos ven así. Ya se nos percibe en otro espíritu. Y qué triste sería, hermano, que esto contagie a la iglesia. Puede ser también. Dios nos ayude, hermanos. En Romanos capítulo 12, versículo 3, hay un texto muy importante que dice: digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe
contener. Es decir, Dios te dice, hermano, ubícate. Ubícate, ¿cierto? En el buen sentido de que no te creas más que otros, ni tampoco te creas menos que otros, sino que piensa de ti con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué significa esto? Que Dios nos advierte acerca de pensar de nosotros mismos con cordura, no menospreciándose nunca. Esta oración del gusano: soy un gusano, Señor, yo me arrastro, estoy en el lodo. Ay, eso. Ni tampoco sobrevalorándose, no acomplejados con aires de superioridad, ni tampoco con complejo de inferioridad. Interesante. Otro consejo: no justifiques tu flojera. Versículo 13. Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. No justifiques tu flojera. Esto nos enseña estos textos. El que no quiere trabajar siempre encontrará razones para no hacerlo. El león está en las calles. En este momento no está, pero ¿y si aparece? Claro. Me acuerdo de unos hermanos folcloristas chilenos, los de Ramón. Tenían una canción que decía: levántate, hombre flojo, sale a pescar. No puedo levantarme, tengo mucha hambre. Y después decía: es que he comido mucho por lo derecho y es malo hacer esfuerzo tan satisfecho. El que no quiere trabajar siempre encontrará razones para no hacerlo. Entrará y saldrá sin salir de su espacio, como la puerta. O cambiará de allá o para acá su posición en la cama. El que no es capaz de llevar la cuchara a su propia boca. En dicho popular chileno también dice: el que no es capaz de lavar su propia taza. Pero cuando se trata de defender su actitud, es el más avesado de los parlamentarios. Hablo de parlar, de parlamento. Mi abogado, ¿sí? ¿Estoy en lo correcto? Usted sabe que en el parlamento están los parlamentarios. Y he visto en Facebook, dice: este parlamentario jamás le ha trabajado un día a nadie, pero tiene un discurso. Hermanos, así es el flojo. Cultiva él la justificación de su propia flojera. Él siempre tiene razones para no trabajar. Él siempre tiene razones para no ir a trabajar. Él siempre tiene razones para disculparse de por qué no trabaja. Él siempre tiene argumentos: que el gobierno, que el costo de la vida, que el jefe, que el compañero de trabajo, que la locomoción, que hace frío, que hace calor, que está cansado, que no está de ánimo, que no se siente bien. Siempre tendrá argumentos. Más que 7 sabios consejeros. Así dice, hermanos. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Pobre del que se acerca a él, porque siempre tendrá un buen argumento. Y lo más probable es que esa persona le pida disculpas.
termine, claro, ofreciéndole una disculpa por haberse atrevido a dudar de su condición de persona que lamentablemente, como don Ramón, nunca encontró un trabajo. ¿Qué les parece, hermanos? Cuando se trata de defender su actitud, es el más avesado de los parlamentarios y tiene consejos para todo el mundo y cree que sabe mucho más que otros. Ay, usted no pensaba que tenía esto, la palabra del Señor. Otro consejo: no te metas en lo que no te importa. Versículo 17. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. ¿Quién se contagia con lo que pasa a su alrededor? ¿Quién se deja tentar por intervenir en lo que no le importa? ¿Quién abraza causas ajenas sin que lo inviten? ¿Quién se presta como intermediario imprudente en pleitos ajenos? Se expone a problemas a sí mismo, a problemas con los demás y a encender más la disputa en vez de apaciguarla. El hermano Ormachea hablaba de que una vez él se atrevió a intervenir en un problema de un hombre que le pegaba a su mujer. Y él lo increpa para decirle que no tiene derecho a hacer eso. Y la mujer se enoja con David Ormachea, le dice: tú no te metas, él es marido mío. Así que, aunque pega y aunque duele, es marido mío. Y fíjese que toma aquí el ejemplo, dice: el que toma al perro por las orejas. ¿Qué significa esto? Es como tomar de las orejas a un perro vagabundo, un perro ajeno. Ese perro vagabundo nunca se va a dejar hacer eso. Es un perro que está siempre como en actitud agresiva o defensiva. No así su mascota que usted puede tirarle la oreja. A eso se expone, a una reacción. Generalmente a veces los padres aconsejan muy bien a los niños, porque los niños a veces quieren tocar un perrito de la calle, pero ese perrito puede tener una muy mala reacción. Es precisamente este proverbio. Sigamos. Otro consejo: no te sobrepases con las bromas. Versículo 18 dice: como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice: ciertamente lo hice por broma. Esto ocurre a veces en ambientes de confianza, donde hay cierta relación, podríamos decirlo, pero no siempre, hermanos, estamos todos del mismo ánimo, y menos todos del mismo ánimo para recibir bromas. Amén. Y cuando no nos damos cuenta de ello, es decir, actuamos locamente, porque no nos percatamos del alcance de nuestras acciones y de nuestras palabras. Es como jugar con fuego arriesgando la integridad de los demás, y después del daño que hacemos damos la excusa que para nada deja conforme al ofendido. Era una broma. ¿Cuántas veces ha pasado eso? ¿Cuántas veces? Tengamos cuidado, hermanos, de manejar siempre adecuadamente las relaciones de confianza. Tengamos cuidado eso de exponer a las personas a situaciones donde la persona esté en posición ridícula o que sea motivo de risa para los demás. Tengamos cuidado con esas cosas, porque aunque usted diga discúlpame, era una broma, la palabra aquí nos advierte: enloquecemos porque lo hacemos locamente, sin medir las consecuencias y el estado anímico de esa persona.
echamos llamas y saetas de muerte. Esto lo compara a aquel pirómano que hace cosas con fuego. Tal vez él está acostumbrado a hacerlo, pero una persona no está expuesta al peligro de quemarse. Bien, vamos con otro punto, otro consejo. No seas chismoso. Amén. Versículo 20 dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿Qué significa esto? Muchas veces los conflictos se aumentan increíblemente a proporciones gracias a las personas que les gusta llevar y traer información, entre comillas, llevar y traer chismes, todo dentro de un marco de aparente sinceridad y siempre con la mejor intención. Sí. Usted siempre, el chismoso, le va a decir: no, esto lo hice con la mejor intención, nunca tuve la intención de... pero sin embargo lo hicieron. Debemos aprender a no echarle más leña al fuego para que cese la contienda. Fíjese que dice aquí: las palabras del chismoso son como bocados suaves. Es decir, el chismoso tiene una psicología especial para sacar información. Él tiene como la virtud de preparar un ambiente de confianza, como de asociarse con esa persona, como hacer causa común, como compadeciéndola por lo que le ha pasado, y poco a poco empieza a obtener la información. Pero luego de esto, lleva esa información y le dice: ¿sabes qué? Fíjate que esta persona me dijo tal y cual cosa. Oh, sí. Y llevar y traer, hermanos, esta persona actúa astutamente. Así dice la Escritura, como bocados suaves, pero dice que penetra hasta las entrañas. Cuando habla de entraña, está hablando de sentimientos. El amor entrañable, cuando habla el apóstol, ¿cierto? En sus cartas paulinas del amor entrañables, está hablando del hijo de sus entrañas, del amor más fuerte. Tengamos cuidado. Nunca hablemos de otra persona en su ausencia, aunque sea para bien. 23. Otro consejo: no seas lisonjero. Dice: como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. La escoria de la plata tiene la apariencia de valor, pero es la basura lo que se arroja después de la purificación. Quedan residuos del metal, pero eso es basura, pero tiene el brillo como si fuera el metal precioso. Así son las palabras con aparente sinceridad, pero están cargadas de veneno. Debemos ser sinceros siempre, no lisonjeros, sinceros, pero la sinceridad no tiene por qué ser hiriente. Hay gente que se jacta de ser sincera y dice una palabra y los deja a todos llorando. Eso no es sinceridad, eso es maldad, es crueldad. Nosotros debemos ser sinceros, pero sin herir. Debemos saber decirnos las cosas sin ofender. La sinceridad no tiene por qué ser confrontacional, pero nunca debemos mentirle a una persona con lisonjas. Es decir,
tirarle flores sin que las merezca o sin que sean verdaderas. Otro consejo: no te confíes de tu enemigo. Versículo 24: el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablara amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Hermanos, no es fácil discernir cuando una persona que ha sido tu enemigo ha cambiado realmente. No es fácil discernirlo. Debemos ser cautelosos, eso nos dice la palabra. Yo no debo evitar a esa persona. No debo el entrar en contacto con esa persona, pero sí la palabra me advierte de que yo debo tener cautela. No es cosa fácil discernirlo. Discernir la falta de sinceridad, discernir la aparente amistad, disimular las verdaderas intenciones con que esa persona se acerca. Aquí la Escritura nos advierte acerca de la maquinación del engaño, pero sí la palabra nos dice algo interesante: su maldad será descubierta en la congregación, o su maldad en algún momento saldrá a la luz pública. Quién era realmente esa persona en algún momento se sabrá. Por lo tanto, son cosas que no pueden perdurar en el tiempo, porque saldrán a la luz pública. Y en esto y para esto debemos orar, pedir al Señor discernimiento, pedir al Señor cautela, dar tiempo prudente para que la verdadera intención se manifieste. A veces, hermanos, hay situaciones, pastores han perdido congregaciones por confiar en una persona que vino con una estrategia de dividirle la iglesia o de sacarlo de la iglesia. Podemos poner muchísimos ejemplos. Tengamos cuidado, no te confíes de quien fue tu enemigo. Otro consejo: no hagas trampas porque te puedes casar. Con Z. El 27 dice: el que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él devolverá. Aquí habla de todo gran esfuerzo, como cavar un pozo o empujar grandes piedras con afanes de venganza. Todo trabajo físico, todo esfuerzo puede llevar a malas consecuencias, ya que éstas pueden alcanzar a la persona que está haciendo esto. Podríamos decir que hay una ley de siembra y de cosecha. Para esto, hermanos, qué bueno es saber que nosotros no necesitamos cavar pozos ni empujar piedras, porque tenemos a un juez justo que nos hace justicia, que podemos descansar en él. Y como dice el salmista en el capítulo 23, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, mientras más daño tratas de hacerme, Dios más me bendice, Dios más me prospera, Dios más está conmigo y manifiesta su fidelidad. Porque a veces, hermanos, la venganza es una manera de decirle a Dios: yo lo arreglo, tú no te metas. La venganza es una manera de decirle al Señor: Señor, yo puedo con esto. Y muchas veces, hermanos, hay situaciones por las cuales nosotros pasamos totalmente injustas, pero son situaciones en que Dios quiere nuestro crecimiento, nuestra madurez.
que descansemos en su soberanía y en su voluntad para nosotros, y Él intervendrá, Él nos defenderá cuando fuere el momento. Y finalmente, hermanos, el último consejo es: no mientas para herir ni para adular. Dos maneras igualmente detestables: la de herir. Dice la lengua falsa atormenta al que ha lastimado. Muchas veces tenemos conflictos con personas y viene enojo, rabia, molestia, pero Dios nos advierte de esto. Dos formas de mentir que Dios condena y que son igualmente detestables: la de herir a aquellos con los cuales tenemos conflictos, con exageraciones, con reproches, con calumnias. Porque a veces cuando estamos heridos tendemos a magnificar la situación, tendemos a exagerar, a ver en todo lo malo, y no siempre es así, motivados por las heridas del resentimiento, y Dios no aprueba eso. Y también la boca lisonjera. La boca lisonjera, es decir, la boca aduladora, que actúa solapadamente, cuya víctima no sospecha nada malo y se perjudica por creer los halagos que poco a poco lo van empujando a su caída. Qué importante, hermanos. Sea justo. El justo por la fe vivirá. La palabra de Dios nos muestra aquí maneras en que podemos equilibrar nuestra forma de relacionarnos con las personas que amamos y con las personas que no nos aman, con las personas que están cerca de nosotros. 14 consejos extraídos de este capítulo, y espero que les sirvan, y vamos a orar al Señor. Pongámonos de pie un momento, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por estas advertencias de no honrar a quien no lo merece, de no asustarnos cuando alguien nos maldiga, de no esperar de los demás algo que no podrán jamás cumplir, de no responder con necedades, de no caer en los chismes, de no ser lisonjero, de no confiarnos de aquella persona que fue nuestro enemigo, de no hacer trampas, de no mentir, de no delegar sin evaluar correctamente con quién nos asociamos, de no trabajar con personas que tal vez no califican, de no tropezar otra vez con los mismos errores, de no sobreestimarnos, Señor, ni tampoco menospreciarnos, de no justificar nuestra flojera, nuestra negligencia. También, Señor, de no meternos en conflictos ajenos y no sobrepasarnos en abuso de confianza, con bromas que podemos herir a personas que apreciamos. Señor, gracias te damos por la palabra. Bendice a mis hermanos. Sabemos que esta es una educación, es una instrucción sana, Señor, que puede ayudarnos a prevenir situaciones de conflicto. Si alguien ha sido herido, Señor, en esta mañana, yo te ruego que tú puedas bendecirlo, puedas levantarlo, animarlo, porque tú eres su juez justo. Si alguien ha venido, Señor, decepcionado, herido por alguna broma, por alguna situación de conflicto, yo te ruego que en esta mañana puedas, Dios mío, tomar nuevas fuerzas en ti. Señor, si alguien se ha alejado de ti por haber caído otra vez en el mismo error, yo te ruego, Padre, que tú puedas fortalecerlo hoy, para que poco a poco vuelva a levantarse, Señor, en el nombre de Jesús, para que pueda incorporarse. Tu palabra dice que el justo cae 7 veces, pero las 7 veces se levanta.
Señor, si alguien ha venido tal vez preocupado por alguna palabra de maldición que ha recibido, ahora mismo, Señor, deshacemos toda obra del enemigo. En el nombre de Jesús cortamos y sacamos, Señor, del espíritu y de la mente cualquier amenaza, cualquier maldición, brujería o hechicería que haya querido tocar a uno de tus hijos. Ahora mismo, a la luz de tu palabra, Señor, sabemos que si estamos en el hueco de tu mano, Dios mío, tú siempre, siempre, Señor, nos cubrirás. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por la palabra que nos has dejado, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, bendice a mis hermanos que en esta fría mañana hicieron el esfuerzo de estar en tu casa. Señor, que sientan que tú les trajiste para bendecirlos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén.